que no me subo cada 25 de noviembre, desde el 2020, cuando me levanto tengo el corazón un poquito más arrugado. Y no es porque envejezco, es porque cada 25 de noviembre estiro la mano y lo que siento es un gran vacío. Es el gran vacío que nos dejó Diego yéndose porque se tenía que ir. Porque se tenía que ir. Los carroñeros de siempre, muchos de los cuales le deben su existencia a Diego, andan parándose por ahí para hacer nada. Para hacer con la figura de Diego un poco más de lío, un poco más de bulla. Y también para, de alguna manera, tratar de sacarse lustre y sacarse brillo. Yo no sé nada de fútbol. Y lo digo desde el primer día que me senté acá, y lo digo siempre. Tengo menos fútbol que la revista La Chacra. Pero quiero decirles que sé bastante del hombre y de la vida y de lo que voy a hablar ahora con mi amigo Julián Fava, filósofo. No mi filósofo de cabecera, eso dice Max De Lupi, que quiero aclarar, se ríe Fava atrás, porque él sabe que De Lupi tiene un somier que no tiene ni cabecera ni pies, digamos. Pero en este caso es mi filósofo amigo. ¿Vio como dice su corredor amigo, su tarjeta amiga? Bueno, este es mi filósofo amigo. ¿Qué haces, Julián, querido? ¿Cómo estás? Tal, querido amigo? ¿Cómo estás? Bien, Muy hermanito, ¿cómo está? ¿Cómo va? Carlos, muy bien. Muy Bueno. bien. Sabes que te estaba escuchando a propósito de lo de la SAD y a propósito de lo que decías, yo no sé nada de fútbol. A mí el fútbol no me gusta, yo soy de Boca, ¿viste? Claro, de Boca, claro, a de sí, Boca ya no sé. tenés el fútbol, Ya lo sé. somos de Boca, Ya claramente. Ya lo sé. Y te escuchaba y antes de meternos con este día, ¿no? tan particular. Tan particular. Digo, la sociedad argentina cambió muchísimo. Yo voy a ver a Boca desde... Mirá, la primera vez que me llevó mi viejo a la cancha, y bueno, y este día tiene que ver con eso también, ¿no? Sí. Porque mientras pensaba en Diego, me acordaba de mi viejo, la primera vez que me llevó a la cancha. Todavía recuerdo de memoria cómo formaba Boca. Yo tenía 7 años, era 1987, debutaba el Flaco Menotti como técnico. Mira. Y Boca formaba con Katia, Abramovich, Higuaín, Muladini, Rabina, Melgar, Carrizo, Tapia, Graciani, Rinaldi, Comas. ¿No? Te estoy diciendo de memoria. Qué bárbaro. ¿Por qué traigo esto? Obviamente porque es este día que nos convoca, pero también porque el fútbol, eso fue el año 87 y de ahí casi ininterrumpidamente, en los 90 dejé de ir un poco, pero desde hace por lo menos más de 20 años que voy regularmente, lo sabés, a la cancha, ¿no? Y cambió muchísimo en esta discusión entre la SAD, entre las sociedades anónimas y los clubes como lugares, como digamos, sociales, digo, la función social del club. Estamos hablando de que la sociedad cambió muchísimo. Yo recuerdo en esa época cuando mi hijo me echaba a la cancha, los días que Boca jugaba un partido importante, por ejemplo un domingo, había que ir el sábado a sacar la entrada y había que hacer una fila. Claro. Y la fila llegaba hasta la calle Almirante Brown, para claro. popular. Sí, sí. Digamos, ¿qué quiere decir? Boca era un club que lo es, digo, popular, pero la gente que va a la cancha efectivamente cambió tanto que los clubes hoy, sean SAD o sean sin fines de lucro o cosas de la sociedad civil, etcétera, la gente que va a la cancha cambió profundamente, digamos. Los clubes son hoy, lo digo con todo el dolor del mundo y el pesar, digamos, quizás con cierta nostalgia por el pasado, digamos, va Johnny Depp, va Dua Lipa, va no sé quién, y los clubes son lugares en donde asiste hoy, y hablo de los grandes clubes de primera, digo, ¿no? Donde asiste una clase social que no es la clase popular. Ya hay una discusión más de fondo que tiene que ver con modelos de país, digamos. Sí, con modelos de sociedades y claro. Digo, yo no sé, vos, digo, seguramente vos tenés más información, pero en un momento, 2 de mis hijos que son de Boca, que están, bueno, uno de ellos está asociado hace 10 años, está esperando que le recuerdes socio adherente. Claro. Paga puntualmente, qué sé yo. Nada, buscaba entradas y un día un tipo lo agarró y le dijo, mirá, ¿sabés qué pasa? Acá hay 500 entradas para vender y ya están adentro de los paquetes turísticos. Exacto, absolutamente. Entonces, vos te comprabas la entrada para ver a Boca en Francia.
Exacto, y hay tours que vos vas con la 12, entonces el tour salvaje, digamos, se han convertido en grandes lugares para negocios y para el turismo. Boca, River, hablo de los más grandes, Sí, sí, ¿no? sí. Y eso Sí, efectivamente... Barcelona, Nápoli, digo... Claro. Que lo que pasa es que, bueno, vuelvo a decirlo, lo digo siempre además, a vos te consta, las 3, 4 cosas que sostienen a la derecha, financian a la derecha, son las comunicaciones, las energías, algún tipo de industria tecnológica, y todo se lava a través del fútbol. Entonces el Claro. fútbol es cada vez más caro, hermano. Claro. Si en el fútbol entra el Rajá o el Shah o el rey del mundo árabe y qué sé yo, que son tipos que sacan 50.000 millones de dólares del bolsillo, es muy difícil, es muy, muy difícil para los pequeños clubes, es muy difícil. Salvo que te encuentres con un tipo que te otorga, vos sabés que yo no lo quiero para nada Sturzenegger, ¿no? Claro. Sturzenegger hizo un modelo matemático y demostró que Barraca Central obtuvo 18,5 puntos de más por campeonato desde hace 3 años. Mirá vos, no lo tenía. Bueno, digo, estas cosas, pero hablemos del fútbol de verdad, hablemos del fútbol que se jugaba adentro y afuera de la cancha, digamos, ¿no? Y ese era Diego, Claro. ¿no? Y cuando conversábamos ya hace un rato a propósito del día de hoy, vos me tiraste una frase que era Diego como filósofo de la vida. Filósofo de la vida. Y ahí me acordé que en el origen de la filosofía, es una profesora de filosofía medieval, una gran profesora, que no en filosofía antigua, en filosofía medieval. Nos había hablado de que en el origen de la filosofía, ¿no? había 2 escuelas, una que era la escuela de Tales, ¿no? El famoso Tales de Mileto, que se lo conoce como el primer filósofo, etcétera, y otra de la escuela de Elea, que era la escuela digamos, del sur de Italia, ¿no? Y que esas 2 escuelas, una era más cientificista, si se quiere, con muchas comillas, ¿no? Trataba de explicar los fenómenos de la naturaleza, que era la escuela de Jonia, y la escuela de Elea era la que se empezó a preguntar por el sentido de la vida, por las acciones de los hombres, por la ética, ¿no? Por la moral, por esas grandes cuestiones, ¿no? Y ahí, efectivamente, justamente, ¿no? Lo que hoy es el sur de Italia, la llamada Magna Grecia, ¿no? Pareciera ser que de esa región salió un personaje, algunos siglos después, pero que tranquilamente podría haber sido un protagonista de un diálogo platónico, y otro que lo condenaron a beber la cicuta, al exilio, que fue Diego, ¿no? Claro. Diego fue un personaje, y fuera de toda norma, fuera de toda regla, fuera de todo lugar común, y me vienen muchas imágenes, desde luego muy personales, como son todos estos días. Por supuesto, claro. ¿No? Y digo, ningún jugador de fútbol fue tan perseguido como Diego, pero al mismo tiempo ningún jugador de fútbol fue tan contestatario como Diego. Contestatario. Fue tan poco fue tan excesivo frente a todo, y se enfrentó tanto a los poderes. Diego fue mucho más que un jugador de fútbol. Diego fue quizás una vida en el margen, y una vida llevada al exceso. Y utilizo la palabra de exceso a propósito, porque por suerte, quizás por desgracia para todos nosotros, pero en este mundo tan racionalista, en este mundo tan eficientista, ¿no? Donde se busca la eficiencia, Diego era quizás el jugador de fútbol mucho menos eficiente que Messi, por ejemplo, con mucho menos eficiencia, y sin embargo era el artista. Un artista, siempre fue alguien que tiraba un caño o tiraba una rabona cuando llegaba a la línea de fondo, pero porque no tenía otro recurso. O sea, utilizaba la magia porque no tenía otro recurso. Sí, era realmente excede. Cuando uno vuelve a ver esos videos de Maradona, incluso los que no fueron gol, no, digamos, no tiene los números de Cristiano Ronaldo, de Messi, pero uno lo ve y disfruta, y ahí te gusta el fútbol.
¿no? Hablando de Diego dentro de la cancha, ¿no? Ahí te gusta el fútbol. Ahí dices, ¿cómo alguien podía hacer eso? Claro. ¿No? Y alguien que tenía algunas banderas siempre presentes allí donde fuere. Una era la de la justicia. Claro. Nadie buscó la justicia como absolutamente, Diego. absolutamente. Digo, nadie estuvo tan en función de un equipo como Diego. A lo largo de su vida, ¿no? El Mundial 90 no tendría que haber jugado jamás, no, claro. pero no estaba en condiciones físicas, Diego. No, claro. ¿No? Y cuando cuenta la anécdota de cómo se infiltra antes del partido contra Brasil, con el tobillo hinchadísimo, ¿no? Y no le entraba la aguja, y él se infiltra, él mismo, ¿no? Bueno, efectivamente en ese sentido, Diego, sí. No, pensaba, mientras vos decías todo esto, pensaba en esa maravillosa historia de Eve charlando con Max y sobre Messi y sobre Diego, ¿no? Claro. Y me dice, no, bueno, Messi es el fútbol, y Max le dice, ¿y Diego? No, Messi es la pelota, le dice Eve. Claro. Y Max le dice, ¿y Diego? Dice, Diego es el hombre y la pelota. Claro. Totalmente. Digo, yo una vez me paré, en una campaña de las tantas en las que he participado, una campaña política del peronismo, me paré en Villa Fiorito. Miré a mi alrededor y tenés que tener una presencia de ánimo enorme, hermano, por haber salido de ahí y llegar al mundo y ser quien fue y no perder la identidad y no perder esa cosa que nunca lo abandonó, de saber de dónde venía y no perder su amor por los que menos tienen y no perder, la verdad. Leonardo Fabio cantaba, gracias le doy al cielo por saber quién es Cristo y quién es el diablo, ¿no? Sí. Y Diego sabía quién era Cristo y quién era el diablo. Él fue un poco Cristo, porque él de algún modo se sacrificó en el sentido más genuino, más pleno de la palabra sacrificio, se sacrificó por lo que él creía, se sacrificó por la justicia, se sacrificó por la belleza, se sacrificó por el bien entendido en la redención de los pobres. Claro. Porque como bien decís vos, Carlos, nunca se olvidó de dónde era, de dónde venía, quiénes eran sus amigos y en dónde estaban parados los enemigos. Sí. ¿No? Porque también ahora hay obviamente, ¿no? Diego pertenece a la humanidad, le pertenece a los argentinos, pero yo recuerdo cuando las dos suspensiones de Diego, una, y recuerdo que la lloré tremendamente, que fue cuando nos dejaron afuera del Mundial, cuando Diego dice la famosa frase, nos cortaron las piernas, pero ahí Diego venía de una suspensión de 15 meses por un sonado caso de doping, y un escarnio público en el que se lo llevan detenido o en una madrugada, ¿no? Y yo recuerdo hasta hinchadas. Sí, de la calle Franklin y Honorio Pueyrredón. Claro, yo recuerdo hasta hinchadas de fútbol, ¿no? Por mor del buen gusto, no vamos a decir cuáles, pero que cantaban cosas como traigan la falopa que el gordo no da más. Yo recuerdo vivirlo a la cancha, eso, como hincha de Boca, de hinchadas rivales, ¿no? En esa época había fútbol con dos parcialidades, digamos, la gente muy joven que nos está escuchando. Y había otra que era tremenda, que era cuando era chiquito, fumaba los porritos con todos los villeros de Fiorito. Ahora está en Italia, consume cocaína y Coppola la vende por toda la Argentina. Digo esto porque no lo van a encontrar en las redes hoy, lo recuerdo yo era chico y lo cantaban en la cancha. Uno después se pregunta muchas veces, ¿dónde sale el odio? ¿De dónde sale el resentimiento? ¿De dónde sale la envidia? Bueno, son pasiones tristes que anidan en el pueblo argentino, ¿no? Y después las canciones que cantaba la hinchada de Boca, yo las recuerdo, algunas no las podemos reproducir, pero digo, Maradona toma tal cosa, Maradona es el campeón, no es como tal que es tal cosa, ¿no? Haciendo una reivindicación, ¿no? de consumos ilícitos. Bueno, pero acá me quería detener algo que yo justamente... Déjame recordar un intercambio en las redes, por esto que estás diciendo, después volvemos con vos. La Nata escribe, murió Maradona, dentro de la cancha un excelente jugador, fuera de la cancha un asco de persona, que la muerte no convierta a una mala persona en buena. Y Ariel Pérez le responde, fuera de la cancha tomó merca, como vos, fue infiel, como vos, arrogante, como vos, ignoraba cosas, como vos, pero a diferencia tuya, Maradona no se vendió, nunca traicionó sus ideas, no ensució con mentiras a sus rivales y ni fue un buchón pagado.
creo que lo busqué porque lo tengo presente como quizá la mejor descripción de cómo un tipo puede quedar pataleando en el aire y después la muerte te confirma que es así. Porque hoy Maradona es el triste recuerdo de un tipo que estaba hecho mierda, que la familia se peleó sobre su cadáver caliente por robarle las cosas que tenía en la casa, las pocas cosas que le quedaban en la casa, que las hijas y su mujer se están sacando y todo eso que también puede haber pasado con Diego, porque es la naturaleza humana, está absolutamente oculto debajo del manto de la grandeza de Diego, de la inmensidad de Diego, de la fiesta para los ojos y para el corazón que fue Diego, ¿no? Y fue una fiesta, como decís, Carlos, y la fiesta es algo muy caro a las sociedades, es muy importante la fiesta en las sociedades, las celebraciones colectivas, las celebraciones comunitarias. Por eso siempre en estas fechas, desde que pasó lo de Diego, en cada uno de estos 5 aniversarios, uno recuerda, por lo menos en mi caso, y creo que no debo ser el único, en los muertos propios. Claro. Porque sí, señor, Diego es una memoria, por eso me recuerdo la primera vez que mi viejo me llevó a la cancha. Yo tenía 7 años y ahí descubrí un mundo. Subir esas escaleras interminables de la Bombonera hasta llegar a la tercera bandeja de la Bombonera, mirar hacia la izquierda porque en la platea, uno era chico, entonces te llamaban el primer partido de la platea, mirar hacia donde estaba la hinchada, sentir cierto vértigo, ver el río desde ahí arriba. Bueno, Diego te lleva efectivamente a las celebraciones, ¿no? La muerte y la vida se celebran, ¿no? Y Diego fue lo sagrado. Yo siempre, desde que pasó esto, no dejo de pensar que fue lo sagrado. Y lo sagrado no es la administración privada de un culto, que eso en todo caso serían las religiones. Lo sagrado, desde siempre, lo sagrado tiene mucho que ver con el contagio, tiene mucho que ver con algo que encierra cierto peligro. Lo sagrado tiene que ver con, efectivamente, no acercarse a un objeto porque ese objeto irradia algo como una electricidad que te puede fulminar si estás demasiado cerca de lo sagrado, ¿no? Sí. Habría que yo no lo conocía Diego personalmente, pero habría que estar un rato con Diego, ¿no? Debía ser un poquito intenso, ¿no? No, maestro, no, por supuesto. Tan es así lo que decís vos, que en un mundo en donde evidentemente está ganando la supraderecha, porque no es la ultraderecha. La ultraderecha son los soldaditos de la supraderecha, ¿no? De la superestructura de 1000 tipos que están por encima de Trump y de Milei y los usan como si fueran de verdad soldaditos y eligen además esos personajes porque son los personajes más fácilmente manejables. Bueno, tan es así que la supraderecha que lo sufrió a Diego no ha podido acallar su memoria. ¿Vos te das cuenta? Jamás porque tiene desde luego tiene todo eso que tienen es como acallar la memoria de Evita. Claro. Ni convirtiéndola en lo que fuere podés acallarla, ¿no? Ni llevándote puesto al PJ, ni secuestrando el peronismo, jamás vas a poder acallar a Evita, ¿no? Lo mismo con Diego. Podrán hacer lo que quieran con el fútbol, con los clubes, pero Diego va a seguir estando y un pibe va a soñar con ser Maradona y va a ser parte de los juegos de los pibes y va a ser parte de la piel de las personas en los tatuajes, porque Diego es esa fuerza humana que se derrama. Por eso vuelvo a la idea de lo sagrado, ¿no? Y yo encontré algunas definiciones de lo sagrado y las quería compartir con vos, dale. Carlos, y con la audiencia. Lo sagrado, fíjate esto, ¿no? Lo sagrado pertenece como una propiedad estable o efímera a ciertas cosas, los instrumentos del culto, ¿no? Bueno, ahí podríamos decir la pelota, esa pelota que no se mancha, ¿no? A ciertos seres, el rey, el sacerdote, ya sabemos que el rey era Pelé y Dios es Diego, ¿no? Así que, a ciertos lugares, el sagrario, la iglesia, el templo, Bransen 805, desde luego es el templo, y a determinados tiempos, el domingo, el día de Pascua, Navidad, ¿no? El domingo cuando sale un equipo a la cancha, ¿en dónde sale? En un templo. Hay un rito, 11 contra 11, hay un instrumento que, como dijo el Diego, yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Ese es el instrumento del culto, ese es el instrumento sagrado. Por eso, Diego, me parece que hoy estamos un poco más solos, nos sentimos un poco más solos en esta ausencia, pero nos acompaña esa estampita, esa remera, ese tatuaje
que es eterno, absolutamente. Qué lindo que me traigas la idea del objeto, porque me hiciste pensar que la pelota era y es el cáliz con el que Diego celebraba su misa futbolera cada vez que entraba a la cancha. Querido amigo, siempre es tan hermoso charlar con vos, siempre Gracias, es tan reconfortante que a mí, que, bueno, nada, que como vos sabés, no tengo nada de fútbol, me emocionaste porque, bueno, porque hay que poder ver el otro Diego, ¿no? El Diego que se murió a los 60, Sí. pero tenía más vida, de la que pueden tener tipos de 150 años. No, Así tenía es. más vida que nadie, más Así vida es, que nadie. querido. Hermano, te mando un beso grande, te veo el domingo Te en el quiero otro mucho, streaming. querido amigo. Chao, que Abrazo estés bien, grande. gracias, Gracias por este ratito de radio, gracias por este homenaje y este raconto de cosas bellas. Gracias. Un beso, Abrazo Juli. grande. Abrazo. Julián Fava. Es importante hablar con un filósofo, sobre todo en el momento en que hablamos de un filósofo. ¿Cómo que filósofo? Diego Maradona. No, se equivoca. Sí, jugaba al fútbol. Sí. Dicen que Platón también jugaba a las bochas y al tejo, pero serán filósofos. Diego Maradona fue un filósofo. Y la verdad es que a mí, que no me gusta el fútbol, puedo emocionarme con la filosofía. Leo